para hablar de un tema que tiene que ver con una ley que se aprobó hace 3 años, específicamente la ley 27.610, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y porque, bueno, salió un informe, se conoció un informe en estos días que tienen que ver con un relevamiento que se ha hecho de todo lo que tiene que ver con el acceso al aborto hasta el año 2023. Y bueno, y las complicaciones que se vienen, ¿no? Como sabemos, a partir de este nuevo gobierno, con la discontinuidad de todos los programas que tenían que ver con acceso a derechos, no solo en este sentido, sino en varios otros, pero puntualmente en este también afecta. Y para hablar del tema está ya conectada con nosotros Mariana Romero, que es médica e investigadora del CEDES. El CEDES es un centro de estudio de Estado y Sociedad, y también del proyecto Mirar. El proyecto Mirar, bueno, tiene un objetivo que es monitorear la implementación de la ley de aborto, y entre sus puntos más importantes destaca que la tasa nacional de IVE y de ILE indica que se realizaron 8 abortos cada 1.000 mujeres en el 2023. Se produjo un descenso de la fecundidad de niñas y adolescentes y también de las muertes maternas por aborto. Recordemos que el pedido de la aprobación de la ley tenía que ver con esto, ¿no? Con la cantidad de mujeres que perdían la vida por hacer este tipo de prácticas de forma clandestina y sin seguridad sanitaria. Y también, bueno, este informe indica que se duplicaron los servicios de salud que garantizan los abortos en el país, aunque varía en cada provincia, pero bueno, esto se vio afectado también por las nuevas políticas. Y bueno, vamos a darle ya la bienvenida a la doctora Mariana Romero, que ya está en línea. Buenos días, Mariana. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Esta ley que se aprobó hace ya 3 años, la ley 27.610, de acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo ha sido el relevamiento que iniciaron ustedes, que realizaron ustedes desde sedes y de Proyecto Mirar? Bueno, el monitoreo, como vos comentabas antes, nosotros lo venimos haciendo desde el momento en que pensamos que efectivamente la ley iba a ser aprobada. ¿Por qué lo hicimos así? Porque entendíamos que había que tener un seguimiento, un camino a la par de la ley para ver cuáles eran digamos, aquellos indicadores que nos iban mostrando que la ley efectivamente se estaba cumpliendo. No me refiero únicamente a la letra de la ley, sino que efectivamente las personas tuvieran la información, pudieran acceder a los servicios de salud, lo hicieran con calidad, con oportunidad, digamos, sin obstáculos, sin barreras. Y lo hicimos desde ese momento hasta bueno, la publicación esta del reporte ahora la semana pasada. Nuestra pretensión es seguir haciéndolo. Em, Nosotros miramos aspectos, como mencionaste, que tienen que ver con indicadores del contexto, porque, bueno, el descenso de la mortalidad materna, el descenso de la fecundidad, son producto de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también son producto de otras políticas que vos justamente mencionabas, como por ejemplo la implementación del Plan ENIA, que es el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, o la distribución de anticonceptivos, Claro, o la implementación de la Ley de Salud Sexual Integral, ¿no? claro. Bueno, ¿cómo es esto de la tasa nacional, ¿no? ¿Cómo se recolecta toda esa información y a qué números arribaron? Claro. Porque Bueno, el informe habla de, a ver dónde lo tengo, la cantidad 86.000, 86.000, 86.500 abortos exacto, realizados. Bueno, 86.000.
¿Solo en 2023 o Solo esto en es? 2023, Ajá, solo en 2023. Si claro, sumamos desde 2021, porque recordemos que la ley se aprobó el 30 de diciembre del 2020, sí, entonces si tomamos 2021, 2022, 2023, esos 3 años, sí. se hicieron en el país alrededor de 250.000 abortos legales, digamos, voluntarios en el sector público de salud. Sí, No sabemos lo que se hace en el sector privado o de las obras sociales, claro. porque ahí el relevamiento que tiene, digamos, esos efectores no tienen la obligación de reportarle al Estado Ajá. como sí tienen Los los efectores públicos, públicos. claro. Entonces, nuestra función dentro de Mirar es buscar la información pública. Mm, ¿Qué quiere decir? Información que el Ministerio de Salud de la Nación, pero los ministerios provinciales también publican. Y ese es un ejercicio, pensando también, bueno, en el tono de este programa, que es muy importante, sí, que es que una vez que se pasa una ley, bueno, el Estado tiene que rendir cuentas de su cumplimiento, ¿no? Entonces, exacto. publicar informes periódicos, comunicar qué es lo que se hizo, dónde se hizo, en qué cantidad, con qué presupuesto, bueno, es parte del rol del Estado, de la rendición de cuentas del Estado, ¿no? Y Proyecto Mirar lo que hace es justamente tomar toda esa información, analizarla, ponerla en nuestra página web. Entonces pensaba que si hay estudiantes, otras comunicadoras como vos, em, bueno, académicas, académicos, digamos, esa información está ahí para que la puedan mirar, para usarla, para pensar en otras cosas. Y, y es toda información pública, es toda información que proviene de fuentes públicas, ¿no? Claro, Y bueno, y de ahí es que surge este dato que vos mencionás, que son sí, 8 abortos cada 1000 mujeres, que siempre es un número más difícil de interpretar, sí, pero decir que 86.500 abortos se hicieron en efectores públicos durante el año 2023, bueno, es un número como más fácil más de entender. concreto, sí, sí, sí. Exacto. Y esto remarca el estudio que en su mayoría se realizaron con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación, Ujú. ¿no? Esto es lo que establece la ley, ¿no? Que sea antes de las 12 semanas de gestación. No, no, no. No, La ley lo que dice es que hasta la semana 14, inclusive, o sea, semana 14.6 días, sí, el aborto es legal. ¿Es legal en qué sentido? Está descriminalizado, despenalizado. ¿Qué quiere decir? Que sí, yo puedo ir a un efector de salud, decir que no quiero continuar embarazada, que no quiero este embarazo, que quiero abortar, y lo puedo hacer sin mencionar ninguna razón. O sea, lo único que tengo que tener en cuenta es este plazo de tiempo, claro, ¿sí? Que tiene que estar por debajo de estas 14.6 semanas. Después de las 14.6 semanas, quiere decir, a partir de las 15 semanas, sí, no es que no sea legal abortar, pero ahí ya no depende del tiempo de gestación, digamos, de las semanas de embarazo, sino que depende que yo tenga una causal. claro, Y las causales que están despenalizadas son la causal salud, la causal violación y la causal vida. ¿Qué quiere decir esto? Si ese embarazo pone en riesgo mi vida o mi salud, sí, y cuando digo riesgo hablo de la definición de salud como salud física, psíquica y social. sí, Por ejemplo, no sé, tengo un cáncer. claro, Y si yo continúo embarazada, tengo que interrumpir el tratamiento. sí, O tengo un problema cardíaco y ese problema cardíaco potencialmente se puede agravar si yo continúo el embarazo. O estoy con una situación de angustia porque, bueno, tengo un familiar enfermo o yo estoy atravesando una situación emocional compleja. Esas son causales salud, digamos, que justifican que yo pueda pedir la interrupción del embarazo por encima de las 15 semanas. sí,
Y también la causal violación. Sí, esa Si, si ya ese, estaba, ¿no? sí, En sí, pero la la ley. causal salud y la causal vida también estaban. Ajá, Lo que pasa es que era muy difícil acceder. claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y esas continúan tal como estaban en el Código Penal antes de la sanción de la ley. Sí. Entonces, respecto de la cantidad que se estimaba antes de la ley, Ujú. porque bueno, recordemos que fue una lucha bastante ardua, ¿no? Conseguir esta ley y había un número eh, en relación a la cantidad de personas, mujeres o personas gestantes Mm. que hacían abortos de forma clandestina y perdían la vida. Sí. ¿Cómo, cómo ha evolucionado ese dato? Lo que teníamos una Teníamos estimación, una estimación porque obviamente al ser clandestino no había un registro, digamos, veraz y concreto de lo que ocurría, pero sí una estimación en base a los distintos casos que se presentaban después con alguna complicación en algún hospital o demás. sí, y esa estimación que estaba hecha con una metodología que estaba validada internacionalmente, daba unos 350.000 abortos provocados, así era la denominación, ¿no? Claro, Y ahí estaban efectivamente los que mencionás que tenían alguna complicación y las personas terminaban en el hospital, sí, siempre con la limitación de que tenemos la fuente pública, ¿no? claro, Nosotros sabíamos en ese momento que había alrededor de 90.000 internaciones por complicaciones de aborto en los hospitales públicos, pero no claro. sabíamos lo que pasaba en el En el sector, de nuevo, privado. de obra social y privado. Em, Con y lo en que ese, pasaba fue por fuera, ¿no? por fuera, Porque que no llegaban a exactamente, los hospitales. exactamente. O de personas que, bueno, mujeres que podían morir, pero también mujeres que quedaban con lesiones para toda la vida, y que no se sabía que habían sido por un aborto hecho de forma insegura, ¿no? Esa estimación daba una cifra de alrededor de entre 300.000 y 500.000 abortos provocados. Estoy hablando del año 2000, Sí, ¿no? Ahora, pensemos que después nosotros tuvimos, por un lado, la implementación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, con la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos en los servicios de salud pública, ¿sí? sí, Más una revolución tecnológica como es el aborto con medicamentos, el uso de misoprostol. sí, Que el uso de misoprostol cambió mucho el escenario, digamos, en términos de las complicaciones. Ya las mujeres abortaban de formas menos inseguras, menos con sonda, menos con insertándose, bueno, una serie de cosas en el útero. sí, Digo, yo me recibí de médica hace muchísimos años, yo vi morirse mujeres en el hospital, yo estudié en Rosario y recuerdo, tengo una imagen que no se me va a borrar nunca más en la vida, eh, de una mujer joven, 24 años, ella tenía 2 hijos, sí, y se murió en el hospital, en la guardia donde yo estaba, eh, por haber intentado interrumpir un embarazo. claro, Esa situación, yo particularmente, eso fue en el año 1989, no se me va a ir nunca más de la cabeza, como les dije. Bueno, esas situaciones son, por suerte para nosotras, muchísimo menos frecuentes. claro, Y en parte son menos frecuentes por la aparición del misoprostol. sí, Ahora, la ley, ¿qué es lo que trae? Y por eso me parece interesante este énfasis que vos dijiste, la inmensa mayoría llega antes de la semana 12. Trae la posibilidad no solo de abortar con medicamentos de forma segura, con medicamentos que están registrados en la Argentina, que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud, pero además les permite abortar de forma temprana. claro, Y eso trae muchas menos consecuencias, definitivamente no pone en riesgo la vida, sí, permite hacerlo de forma ambulatoria, digamos, con información. Los abortos tempranos se pueden hacer en la casa, sí, digamos, reciben la medicación en el hospital, las indicaciones, van a su casa, se colocan las pastillas de misoprostol
digamos, por dentro de la mejilla, y tienen la información necesaria para saber que lo que está ocurriendo es lo que había que esperar que ocurra, Sí, y si aparece algo que les llama la atención, bueno, pueden volver al hospital, ¿no? claro. Pero toda esa situación, bueno, ha mejorado sustantivamente la experiencia de las mujeres con el aborto y sin lugar a dudas la posibilidad de una complicación y mucho más de la complicación fatal que podía ser la muerte, ¿no? Sí, y también, Mariana, me parece que no hay que dejar de mencionar también la afectación psicológica, ¿no? También y emocional, porque no es algo que ninguna mujer haga alegremente, Sí, ¿no? Y que lo hace en una situación de desesperación, de que, bueno, a veces son en situaciones donde no tiene contención, donde está con una serie de complicaciones que sí, eh, o de también coerción, y que ¿no? no va a poder llevar adelante ese embarazo y es una situación realmente desesperante y una decisión que hay que tomar que es difícil, ¿no? Porque esto, como se decía en un momento y que se ha querido instalar, bueno, como algo Y muy vamos a ir las hordas superficial. de mujeres a buscar en los Claro, hospitales, ¿no? claro, algo que parece también, claro, Livianamente, digo, claro, por eso remarcar, ¿no? Esto de también la afectación psicológica, lo que significa, ¿no? Emocionalmente tomar esa decisión. Nadie lo hace porque sí o porque, digamos, como vos decías, ¿no? sí, y esto que, si bien yo no tengo que dar las razones, porque bueno, hasta la semana 14, digamos, es sola mi decisión, yo no necesito tener una causal, ¿no? Las mujeres siempre tenemos una causal, siempre tenemos una razón. Claro, Eh, Puedo decidir compartirla o no con el equipo que me está asistiendo, sí, y en eso el protocolo digamos, que le dice a los equipos de salud cómo implementar estos servicios que la ley, digamos, crea, justamente lo que dice es, bueno, una cosa es no preguntar de forma inquisitiva, de forma indagarla, ¿no? A la mujer, pero sí dar el espacio para que la persona, si quiere, si lo desea, comparta estas razones. Muchas veces las mujeres tienen ambivalencias, hay sentimientos que atraviesan, bueno, que pueden ser la culpa, que pueden ser también el alivio, porque pensemos que, digamos, esta es una decisión, bueno, razonada, es una decisión que yo tomo frente a este escenario. Esto no quiere decir que nunca más voy a querer embarazarme claro, o nunca. Bueno, es en este momento, en esta situación, claro. y podría ser que en otro momento, bueno, cambie de parecer porque el contexto también es diferente. Y esto que mencionabas antes, ¿no? De, de- de la afectación, digamos, emocional, yo creo que también fue muy importante. Y lo es para las personas que abortan y lo es para los equipos que acompañan. Porque, bueno, de nuevo, previo a la sanción de la ley, em, las mujeres llegaban con mucho temor, con Claro, muchísimo claro, temor al hospital. Yo recuerdo, bueno, de nuevo, mis primeros años de formación, ¿no? Esta idea de, bueno, tenés que decirme qué te hiciste, porque si no, yo no, te vas a morir. Digo, esta cosa absolutamente estigmatizante sí, y culpabilizadora. claro. Con el dedo Esta idea, acusador, ¿no? claro, de que no había violencia sexual. Entonces, esto que mencionabas, ¿no? Como si íbamos todas a Claro, fingir que habíamos sido violadas, como si eso fuera eh, una situación, eso, liviana claro, para una mujer. claro, Y el equipo de salud lo pone también en otra actitud respecto de la atención, ¿no? claro. De brindar información, de hacerlo desde una perspectiva ética, de respeto, profesional, ¿no? Me Claro. parece que eso es muy Sí, interesante. sí, me parece lo fundamental acá es haber quitado la criminalización de estos actos, ¿no? Exacto. Eh, También menciona el informe, y me parece muy importante, el tema de embarazos en la adolescencia, que ha disminuido. Sí, y eso, como dije al inicio,
tiene que ver también con una fuerte presencia del Plan ENIA. El Plan ENIA, que es el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, trabajó, y lo digo trabajó porque, como mencionaste, es una de las políticas públicas que hoy está desarticulada, Claro. fuertemente con una interacción entre desarrollo social, Sí, salud y educación. excelente. Fue un plan interministerial Claro. que trascendió dos gestiones presidenciales que también me parece importante destacar. El Sí, plan ENIA se inicia en la gestión del presidente Macri, se continúa en la gestión del presidente Fernández. sí. Sabemos que hay políticas públicas que difícilmente Sí, trascienden gestiones, sí, por eso destaco esto en particular, que tenía un componente importante de trabajo en las escuelas, donde había promotores, digamos, de salud que trabajaban en la articulación con el centro de salud. Las adolescentes, les adolescentes no van al centro de salud porque claro, están sanos. claro. Entonces la Entonces hay posibilidad que de ir a articular, ellos. claro, entonces la posibilidad de articular a partir de ahí fue clave. Claro, Em, y particularmente en el caso de las niñas, y sobre todo de las niñas con abusos sexuales y con embarazos forzados producto de esos abusos sí, sexuales, facilitó la interrupción del embarazo. Entonces, en las niñas y en las adolescentes, los determinantes de los embarazos no intencionales son distintos, claro. pero bueno, ayudaron y facilitaron la posibilidad de acceder a información precisa y a través de esa información llegar al centro de salud. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque como en otras épocas, yo obviamente tengo otra edad y más o menos como vos, y en otras épocas era, si nos decían qué hacer, íbamos a salir a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces es como que Sí, tener o la nos información. hablaban de la menstruación, Claro, no, no, nada no. más. Sí, sí, con suerte, si no te enterabas cuando te pasaba. Entonces, me parece esto de la información y la educación y que todo sea integral es muy importante para que los y las adolescentes tengan información y sepan qué hacer correctamente, ¿no? Y cómo llevar adelante todas estas Sí, situaciones. y además bueno, esta figura de un referente adulto dentro de la escuela, a mí me conmovió mucho el testimonio de una de estas facilitadoras del Plan ENIA, porque, bueno, ella tenía su teléfono, tenía un grupo de WhatsApp con las chiques y una de ellas, de estas adolescentes, cuando se entera bueno, que no le renovaban el contrato, le manda un mensaje y le dice, profe, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ¿No? La verdad es que muy impresionante. Ella decía, yo no puedo dejar de contestarles. claro, Y al mismo tiempo, ¿no? Cómo se desarticula bueno, de un plumazo una política pública tan exitosa, una sí, política pública que además había sido evaluada no solo en los términos de los indicadores sociosanitarios, que sí, es importante, sí, sino también en términos económicos, claro, sino también en términos sí, económicos, sí, y obviamente es muy costo efectiva, ¿no? claro. Eh, Bueno, bueno, Mariana, es realmente sumamente interesante todos estos datos. Se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, me gustaría que dejes una reflexión final para cerrar. bueno, la verdad que yo creo que aún en este momento, en un momento de una gestión, digamos, que propugna la eficiencia y la utilización inteligente de los recursos del Estado, hay que mirar desde una perspectiva social y económica justamente estos programas y pensar que el impacto de estos programas trasciende los costos, que además son costos bajos, debo Claro, decir, y que tienen un fuerte impacto en el desarrollo y en el bienestar de la población, al igual que la educación pública y al igual que la salud pública, ¿no? bueno, me parece, sí, sumamente importante y coincido en todo. Y siempre es mejor la prevención y más económica en todo sentido
que después abordar las consecuencias, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Mariana por esta No, por comunicación. favor, a vos. Muchas Bueno, gracias, que tengas buen día. igualmente, hasta otro momento.